TV presenta Distrito Independiente. Bienvenidos a un capítulo más de Distrito Independiente. Estamos hoy día iniciando una conversación muy interesante con un muy buen invitado, con el que vamos a hablar de actualidad, política, gobierno y todas estas situaciones que hoy día estamos sufriendo y esperando a ver qué va a pasar con el país. Estamos junto a Elsa iniciando hoy Distrito Independiente. Hola, bienvenidos a todos y todas. Hoy vamos a estar con José Luis Cisterna. Él es abogado de Curicó, muy conocido y querido en nuestra zona. Bienvenido, José Luis Cisterna. Sí, de hecho, muy querido. Muchas gracias, a Elsa, Rodrigo, gracias por invitarme al programa. Gracias a Vivo TV también por permitirnos estar acá. Así que no sé si tan querido, pero sí abogado de Curicó, eso es al menos inobjetable. Por un lado sí, otro obviamente sí. Que esta es una profesión que deja heridos por el camino. Ahí blanco y negro. Claro. Oye, José Luis, entonces estamos en este contexto histórico de pandemia, de desgobierno, de proceso constituyente, muchas variables que nos tienen una situación bastante compleja. La vida cotidiana se ha vuelto ya una sobrevivencia y muchas de esas situaciones tienen que ver con las malas decisiones del gobierno. Y como estábamos hablando hace un ratito, como en realidad esta cosa sí estará planeada para arreglarnos para un lado o realmente será estupidez máxima, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Qué estas malas decisiones? Yo creo que, este es un gobierno que tenía, o se supone, o uno quiere pensar que un gobierno, el que llega a gobernar, tiene un programa, un plan político que quiere ejecutar dentro de un determinado periodo. Está claro que ese plan o programa, que no sabemos si alguna vez tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, se acabó el 18 de octubre del año 2019. Hasta ahí llegó. Ese plan, lo que haya sido, llegó hasta ahí. Y de ahí en adelante le suma la complejidad de la pandemia y lo que tenemos yo creo que es un problema de falta de orientación total hacia dónde querer llevar el gobierno lo que quedan de estos meses, que yo creo que ha provocado dos cosas, que profundiza esta idea o esta sensación que en general creo que tiene la ciudadanía de que más allá de la pandemia hay una especie de sensación de caos, de desorden, de falta de, como te dijera explicarlo, como de una esperanza de para dónde vamos. Como que no hay un camino, ¿vale? Exactamente, como si se hubiera perdido un camino. No sé si alguna vez tuvimos muy claro un relato, un camino para dónde ir, pero... mejor íbamos, veníamos de la alegría que nos llegó a los tiempos mejores, que bueno. Pero si tú te fijas en eso, en el tema de el mismo hecho que hoy día se critique el eslogan de la alegría, es el mejor ejemplo de que fue un relato que sirvió durante mucho tiempo. Durante 20 años le sirvió a la Concertación para gobernar casi sin contrapesos durante 20, 25 años. Entonces, uno tal vez, yo creo, en general está en la memoria de la gente la idea de que ahí había un relato, una historia. Y lo que ha pasado probablemente no solo en el gobierno de estos últimos meses, en el gobierno de Sebastián Piñera, sino hace rato, es que no hay nada, no hay relato, hay políticas públicas pichiruchis, pequeñas, sin ninguna visión de más adelante, y que además le suma esta situación de pandemia que, como tú dices, se genera como en algún momento uno comienza a pensar esto estará... ¿este desorden será maquinado o simplemente es una palos de ciego, una corrosión total del pacto, digamos, gobernante? Y yo creo que va por ahí. Sí, por lo menos se ha notado que no están ni siquiera los partidos dentro de la derecha están muy de acuerdo en qué hacer, para dónde ir. Hay mucha discusión ahí. Si tú te fijas, hay dos cuestiones que fueron como sintomáticas esta semana. Primero, esta carta que manda el equipo político de La Moneda mandando una carta al diario para, claro, tratar de decir que todas estas decisiones que ha tomado el presidente cuentan con nuestro respaldo además. O sea, no es cierto que a nosotros no nos pesque nadie. Como, sí, pero hay que informarle a la gente porque no todos conocen esa carta. Bueno, los ministros del gobierno mandaron una carta al diario dando el respaldo a las decisiones que tomaba el presidente. O sea,
Es como lo obvio de lo obvio, se supone. Es como una estupidez máxima de no saber comunicacionalmente cómo darle algún respaldo a alguien que quizás ni siquiera quieren respaldar. Sí, en el fondo, y un poco profundizando la explicación, cuando uno habla del equipo político del gobierno, está hablando básicamente de Interior, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno. Esos tres cargos, en general, entre ministro y subsecretario, son los encargados de llevar y ejecutar el plan de gobierno. Uno es el que tiene que dialogar, por ejemplo, con las instituciones más fundamentales de la República, y el otro es el que tiene que dialogar con el Congreso para sacar adelante los proyectos, etcétera. Entonces resulta como curioso, eso debiesen ser, se utiliza por el periodismo político una expresión, personajes de tonelaje político, gente que tuviera o que tiene una trayectoria que te permite plantarte a hablar con el opositor, con la gente de tu propio pacto, que ojo, uno nunca tiene que olvidar que en los propios pactos hay enemigos también, digamos, o sea, en tu propio pacto puede haber un tipo hay ambiciones personales. Claro, que tiene un carril personal, que quiere una posición personal, que tiene una aspiración a la presidencia, una aspiración a ser senador, etcétera, o bien que es lobista de un grupo de interés que lo ha mantenido en esa posición durante mucho tiempo. Entonces, se supone que esta gente, encargados de ese equipo político, son los que tienen que coordinar, ordenar y no provocar este segundo efecto de que uno tenga que salir enviándole una carta al diario para decir que nosotros, los que ustedes dicen que no nos pesca nadie, en realidad sí hemos respaldado todo esto. Entonces como que es absurdo. Y eso te deja en evidencia una segunda cuestión. Ayer mismo Mario Desbordes, en un programa de televisión, emitió unas opiniones que un poco creo que avalan esto que hablábamos hace un rato, de que esto no está planificado, esto ya a esta altura es un zafarrancho, un desorden, caos, es puro simple caos, que él lo culpa o lo fija en la roulette. La roulette se refiere allí en esta entrevista que le hacen en la red, me parece, señalando que él considera que la roulette es una pésima influencia para el presidente, o sea, y lo pone en esos términos. Pero la roulette puede ser muchas cosas, pero que esté así como dejando todo al caos y a la deriva, no lo creo. No, yo creo que lo apunta para otro lado. Tiene clarito así como su norte. Probablemente, y ese norte es incompatible con el plan político que pueda tener gente al interior del mismo Chile Vamos, o sea, Chile Vamos es, en definitiva, un pacto político que tiene que enfrentar tiene que enfrentar esta mega elección en 3 semanas más. Y lo que están viendo es que estas decisiones que se toman desde la moneda por la ruleta influenciando al presidente, básicamente lo que está diciendo Desbordes, van a provocar un impacto político cuyo costo lo va a pagar los partidos políticos de Chile Vamos. Y por lo tanto, yo creo que por ahí va la crítica. De hecho, termina diciendo en esta entrevista que a él le encantaría que la roulette se fuera a sus negocios privados y después se olvidara, porque básicamente lo que está diciendo es: los que nos dedicamos a la política somos nosotros. Él está de paso, está jugando aquí al poder sin tener un compromiso partidario con nadie. Él está cuidando su visión de parcela, etcétera. Pero en ese cuidar la parcela igual le ha ido re bien a esta gente, pues igual aumentaron la fortuna en un 70%, o sea, la pandemia, el caos, igual es como a río revuelto. Ellos han sido los pescadores todo el rato. Todo indica que ha sido un buen administrador de los privilegios de una minoría, digamos. Claro. Esas minorías no se han visto mayormente afectadas. Al contrario, se han visto beneficiadas. Exactamente, por lo la que crisis. tú dices, todo indica que además han aumentado, digamos, su patrimonio, su ganancia, etcétera. O sea, la brecha se estiró mucho más de lo que estaba al principio. Sí, porque además los mismos estudios que han salido a la vista de diversos organismos, Fundación Sol, hoy día escuchaba a una economista vinculada a un estudio de la Universidad de Chile que echaba abajo esta teoría de Aristía, de que la gente no salía a buscar trabajo porque estaba feliz con los bonos y los subsidios, y ella decía que solo del estudio que ellos habían hecho, solo el 0,7% de la gente que ellos habían estudiado estaba en esa situación, de no tengo apuro de ir a buscar pega porque con las lucas que recibí de subsidios, bonos, etcétera, no tengo. Entonces echaba completamente abajo esa visión.
Pero si tú te fijas, si llegamos a ese nivel de discusión es porque hay alguien que en esta crisis no sufrió nada y le importa pocaso lo que esté sufriendo el resto de la gente. Y al parecer eso es lo que el gobierno es incapaz absolutamente de interpretar. Pero por otro lado, estas mismas declaraciones que hacen esta gente, que les saldrá de la guata o porque de reflexión no es, también evidencia cómo está cimentado nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema económico lo sostienen los trabajadores, Sí, claro. no los empresarios, que es esa gran creencia que existe aún, así como ay, no, ellos nos dan el pega, nos dan trabajo. No, ellos necesitan a los trabajadores para poder mantener y generar más su riqueza. Y declaraciones como esa lo que evidencian es que mantener un sueldo bajo hace que la gente se vea en la obligación de Siempre agarrar estar cualquier buscando pega, algo. po. Así es. Entonces, me acuerdo que hace años atrás nosotros discutíamos en otro programa de radio, años atrás, ¿Mm? y hablábamos de este tema de por qué no aumentaban el sueldo mínimo, por qué había un mínimo, ¿ya? Y por qué no se aumentaba. Entonces decían ya los factores macroeconómicos, que el IPC, que no sé qué, que la canasta básica. Y la discusión era no, el sueldo mínimo es un mecanismo de control social, es tenerte ahí ras para que puedas sobrevivir y funcionar el mes siguiente, pero no para que puedas generar condiciones de vida que te permitan de repente elegir cambiarte de una pega u otra, moverte. Aquí mismo, si nosotros pensamos, yo he visto muchos profesionales de acá de la comuna que dicen, tengo una pega, ofrecieron una pega en Talca, ¿ya? Y, por ejemplo, un sueldo de 800 lucas, que no es malo, ¿ya? Pero el solo hecho de moverte Te van a todos los comer días a 200 en Talca, Bejar. Claro. Y si Entonces- hay que comer algo rápido en Talca. entonces ya no te conviene. Entonces, de alguna manera, el sueldo te determina estar en un lugar, en un espacio y en ciertas condiciones. Y aquí, con las declaraciones de este caballero, lo evidencia totalmente. O sea, esto que uno podía especular así como teorías, no, pues es así. De hecho, es absurdo que fue un dirigente de la construcción, vinculado a la Cámara Chilena de la Construcción, que dice, vamos a tener que pagar mejores sueldos. O sea, acaba de descubrir la pólvora, macho. Si tú quieres hacerte un servicio, tienes que pagar por él. El tema es que, como tú dices, que efectivamente el sueldo mínimo se ha transformado en un instrumento que, ojo, nació históricamente para proteger a los trabajadores. Fue una banda de piso donde tú no podías retroceder, y fue en los años 30 fue más o menos donde se nace el sueldo mínimo, pero se ha transformado con el tiempo precisamente en un instrumento con el cual el sistema económico, buena parte, digamos, de los actores económicos, lo que hacen es hacer cálculos o estimaciones de probables costos y utilidades para, en base a eso, poner una barrera de que yo no voy a pagar más que esto. Claro, el sueldo se transformó del mínimo al sueldo de mercado. De alguna manera, claro. Ahí se calcula y podemos poner un poquito más, le pero podemos lo poner unas mantenemos lucas ahí. más, un poco Sí, menos, pero pero es acuérdate- un referente para calcular tus costos de producción. Claro. Porque acuérdate, en el estallido social, la primera semana, Sí, claro. Luxi ofreció a todos sus trabajadores, y de hecho le dijo al presidente que todas las personas deberían ganar más de 500 lucas. Claro. Mientras duró las calles ardiendo, ese fue el discurso, pero ya una vez que se bajaba la intensidad de la movilización, se olvidaron de aquello. Pero en ese mismo periodo se ofreció a los contratados. Y ya con eso elimináis más Sí, de la bueno. mitad de la gente que trabaja en el país, que no tiene contrato o es independiente o trabaja por su propia cuenta, ¿no? Pero de ahí para arriba. Y también ese tema del sueldo mínimo, bueno, tú nombrabas la Fundación Sol, ya en la próxima semana van a estar aquí los Sol también aclarando un poco este tema así Grande como invitado, de entonces. lo macroeconómico y cómo nos afecta en lo cotidiano y cómo estas decisiones del gobierno, del desgobierno, también nos van coartando ciertas posibilidades y también nos mantienen en esta situación de precarización de la vida total. Pero mira, yo quiero hacer una reflexión antes de que pasemos tal vez a otro tema o nos vamos para otra línea. Nosotros nos hemos mal acostumbrado a que las cuestiones políticas las fijen los ingenieros comerciales. La política, el ejercicio del poder va, y esto es súper importante para que la gente lo entienda en la elección de constituyente. Lo que usted va a elegir no lo puede determinar después un ingeniero comercial o un economista diciéndole que esto no se puede. Que la realidad después diga hasta dónde se puede llegar, esa es otra cosa.
pero lo que en la Constitución, las opciones de pasar a un Estado protector de derecho a un Estado modelador de derecho, superar la idea de subsidiariedad y de que cada uno se la rasca como puede, esa es una decisión política y eso lo tiene que votar la gente, la ciudadanía, en elegir ciudadanos constituyentes que vayan al menos con la misión, con la idea clara de que esa cuestión, este orden económico en el que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir, no es natural. Se formó y se mantiene en base a una gran y compleja estructura financiera, legal, constitucional, que parece ser muy compleja, pero que uno la pueda reducir a no funciona sin la plata de los trabajadores. Punto. No funciona sin los fondos de AFP. Y yo creo y sospecho que aquí lo que falta es, además, en esta discusión de los retiros de la AFP, sincerar un punto. ¿Hasta qué punto sacar una tercera vez plata de los fondos debilita el sistema financiero chileno? ¿Y quiénes pierden con ese retiro? Porque la plata, digamos, la gente entenderá que esta plata no la tiene Rico MacPato en una mega bodega, etcétera. Están puestos en instrumentos financieros, es decir, alguien emitió millones de dólares en deuda. Yo dije, toma, aquí tienes esta plata, te lo compro y después yo, administradora de fondo o fondo de inversión, gano plata cuando esa persona que emitió deuda me paga y me gano un buen margen de dinerillo. Y si entonces, no gana y pierde los trabajadores. Sí, claro, pero si yo le digo a este fondo de inversión, ¿sabe qué más? Esa plata de la AFP del 10% de Juanito, de Pedro, de Diego, que terminamos siendo 7, 8, 9 millones de pesos, pásemela. Ese fondo de inversión, esa empresa de inversión, esos amigos de la ruleta, de Piñera, etcétera, se quedan sin plata para hacer negocio. Y tienen que vender sus bonos soberanos, tienen que hacer caja, tienen que liquidar acciones, etcétera. Claro, porque finalmente esa plata no está en ninguna parte, está... O sea, uno cuando uno dice eso, claro, te falta el economista que te dice, no, es que te está hablando de una ignorancia, porque están puestos, hay un detalle, y efectivamente el detalle existe. Ahora, cuando, no sé si ustedes recuerdan hace años atrás, cuando quebró el sistema de hipotecas de Estados Unidos, en 2008, la crisis subprime, los gringos descubrieron, los economistas gringos descubrieron que esos fondos de inversión estaban hechos de nada, de deuda, de cosas que no se podían pagar, etcétera. Entonces, cuando uno dice, efectivamente uno no sabe dónde está, claro, tipos te pueden decir, mire, está aquí, este es el listado de inversiones para que usted no hable esta ignorancia, pero cuando tú le preguntas, ¿eso de qué está hecho? Nadie, o muy pocos pueden realmente sincerar, decirte, ¿sabe qué más? Este fondo de inversión que yo compré de bonos hipotecarios en Estados Unidos, en tal parte está hecho de esto. Porque ya tenemos un antecedente de que, incontrarrestable, de que efectivamente nadie sabía ciencia cierta de que estaban hechas estas cosas. Ahora, pongamos un poco de realidad en el tema. Una cantidad tan grande de dinero como la que acumulan los fondos de pensiones de los trabajadores, en algún lugar tenéis que ponerla, tenéis que ubicarla. El tema es que yo creo que ya dimos por superado y que el sistema de AFP ya no puede seguir haciendo ese tema tarea, y quien lo vaya a hacer bajo el sistema individual solidario que al que se aspira, etcétera, primero tiene que transparentar, digamos, qué es lo que está haciendo con estas lucas. Yo podría incluso discutir o no, ¿sabe qué más? Es razonable que usted se gane ya una cola, gánese un 2, un 3%, que en esto puede ser una... Pero no podemos seguir con esta cuestión de que las grandes utilidades se quedan la administradora y las pérdidas se lo comen en el fondo individual de cada trabajador. Eso es ya inaguantable. Y lo otro también es en qué se invierte, porque claro, no es, en este fondo que está ahí, no es que cualquier persona va a ir con una buena idea, va a ir y va a poder acceder a ello. No, si esto no funciona así. No, usted pase la plata, yo le digo, yo le voy a decir en qué vamos a ir. ¿Cuál es de mi amigo? Claro. Esta gran torta, que es el fondo de pensiones de los trabajadores, solamente pueden acceder ciertas personas, la roulette, los sutil, los Aristías, los Luxi, ellos pueden sacar un pedacito de torta y hacer sus negocios. Nosotros no. Es lo que se llama mercado financiero. Nosotros somos trabajadores, no somos operadores de mercado financiero, no somos actores de ese mercado. Y lo otro es que esos negocios que ellos hacen, en la lógica que lo hacen, es para hacer empresa extractivista. O sea, es agarrar en un territorio algo que tenga algún valor, sacarlo tal cual y mandarlo para afuera, ¿ya?
Y eso lo podemos ver aquí con los pinos, aquí con la agroindustria, en fin, con el mar, con las mineras, esto, agarrar y sacar. En cambio, ¿qué es lo que propone la coordinadora Noma AFP? Que cuando se haga el cambio de sistema, las inversiones que se puedan hacer, cualquier trabajador también pueda acceder a esos fondos de pensiones para hacer su emprendimiento, para hacer su negocio. Y lo otro es que si va a ser una gran cantidad de recursos que se van a destinar a una inversión grande, que esa inversión sea en industrializar el país. Que no sea que una empresa va a venir y te agarran un cerro y te lo va a mandar para China. Claro. No, sino que se haga industria donde a la vez se genera más empleo. Y ahí esta cosa va andando y no es como ahora que es solamente sacar y los costos los seguimos pagando nosotros los trabajadores. Si tú te fijas, se trata de que los fondos de pensión de los trabajadores que hoy día están afectados al uso de unos pocos, los se puedan utilizar de otra manera, más, menos, eficiente, etcétera. El tiempo lo dirá, pero que se pueden hacer cosas de un modo distinto, se pueden hacer. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que te vende este sistema, digamos, financiero? La idea de que tu plata está segura, de que yo te la administro con seguridad y yo soy garante de esto. Pero resulta que es re fácil ser garante de esto y que decir yo te aseguro algo, si en realidad si tú perdís tú, ¿no? O sea, y además sí, es re fácil, además, si yo lo hago sobre la base de que tengo 10 millones de clientes cautivos, porque el sistema me los regala, la AFP no salen a buscar estos clientes, están ahí. A lo más discutirán entre las 6, 7 actoras, digamos, que a cuánto traspaso para allá y cuánto traspaso para acá, digamos, pero los clientes están ahí cautivos. Y por lo tanto, esa idea de que esa inversión es segura, es sumamente fácil darla si yo te estoy cobrando todos los meses 25 lucas por administrar tu plata, y si tú pierdes y yo pierdo, bueno, tu saldo va a estar súper seguro, que cada vez es menos, pero va a estar ahí. Pero va a estar ahí. Seguro. Entonces, eso tampoco es muy justo. O sea, si yo le digo a alguien, mire, tengo 10 millones, 15 millones para invertir, 20 millones, que es lo que he juntado como trabajador durante tanto periodo, yo lo mínimo que esperaría de esa persona es que, ok, te los paso, administralo tú, pero genérame utilidad. Por último, si vaya a perder, perdamos juntos, o perdamos todos, pero no puede ser que yo te paso la plata, tú no me dices en qué la vas a usar, y después me dicen, mira, de los 10 millones te quedan 8. Claro, por último devuélveme los 20. Ya, sí. Devuélveme lo que te pasé. Devuélveme lo que pasó y claro, vámonos ahí. Pero no es así. Entonces, lo que queremos un poco transmitirle a la gente es que los fondos de pensiones apalancan toda la economía, apalancan todo el sistema. La pata de la mesa. Y además tienen la fuerza de determinar o generar dónde se ponen esas lucas, dónde se inversión. Si yo no tengo acceso, si yo no soy un actor relevante en este reparto de estas lucas o en dónde se invierten, claro, es re fácil, creo un fondo de inversión, etcétera, lo traspaso, creo una compañía, me compro un par de miles de hectáreas de cerro, le planto pino y ahí estamos, y ahí tenemos la costa del Maule. Claro. Que es bonito, una empresa forestal que te dice influyente, etcétera. Yo quiero contarles solo un detalle. Todas esas miles de hectáreas no pagan un peso de patente municipal. Por ejemplo, claro. la industria forestal no paga patente municipal. Todos esos bosques que rodean Licantén, Bichuquén, en la zona acá de Curicó, muévanse para allá, para el lado de Constitución, lo mismo, y a lo largo de Chile hay la octava parte de la novena región que decir, no pagan un solo peso de patente municipal. En Chile las actividades primarias no pagan ni siquiera patente. O sea, el kiosquero que paga media UTM, 20 lucas, 30 lucas por semestre, él paga más de lo que paga esa industria forestal a las comunas donde terminan básicamente condicionando la forma en que vive la gente. Porque si yo soy un campesino y me rodean el cerro con la gente a salir de los territorios y me rodean con cerro, o bien tiene la fórmula, digamos, de todo lo que parece lícito y no estamos criticando que sea ilegal o no. Lo que estamos diciendo es que ese diseño no nació espontáneamente, no es bueno porque es natural, tiene un trasfondo que resulta tremendamente curioso, pero que la masa de trabajadores y de gente que alimentamos ese sistema de plata termina generando los negocios que nos hacen vivir mal a la gran masa de estos trabajadores. Entonces, como al final es como una cosa, si tú lo miráis, como de una película
absurda. Pero también nace un poco así. Yo siento que este diseño de la AFP, digamos, Sí, claro. es un diseño No, que fue cuando hecho no para podíamos eso. decidir Sí, nada. no, claro, fue Se hecho para instaló eso. para esto, Sí. que es como una alcancía. Entonces, a ver, ¿de dónde saco plata? Porque no tenemos. El país está quebrado. ¿A quién? ¿De Así dónde es. tenemos un bolsón de lucas que nos muevan? Y ojo, Y armaron este bolsoncito que nunca tuvo en realidad la intención de pagar ni pensiones ni No. nada por el pero estilo. ojo, y es más, yo te podría conceder incluso que uno podría decir, ojo, y fue exitoso. Ha sido exitoso, sí, sirvió. Ya, tiene no se le hicieron ninguna reforma. Fue exitoso, perdón, lo voy a corregir. Fue exitoso como diseño económico, financiero. ¿Ya? Fue un desastre como sistema de seguridad social y nos ha llevado además a un desastre político de corrupción y a un desastre de destrucción de nuestros recursos naturales Ecológico. y de la expropiación de los recursos naturales. Entonces, si alguien, lo digo porque todavía hay gente que cree o plantea el discurso de que las AFP son reformables. Las AFP no son reformables. No hay piso para reformarlas. Tienen que ser eliminadas. Ya cumplieron su ciclo, ya ganaron suficiente y lo que creemos como organismo tiene que ser un organismo o como entes administradores tiene que ser organismos destinados a superar toda la lógica que hay detrás de simplemente recibir todos los meses una pensión. La gente, tal vez uno quisiera que además comprendiera que cuando hablamos de todo esto, no estamos hablando solo de que en vez de 147 lucas o 128 lucas va a recibir 180, 190 o 200, no sé. Sino que todo lo que está detrás y hace funcionar este gran saco de dinero que son los fondos de pensiones. Y cómo determinan cuestiones políticas, terminan comprando partidos enteritos, bancadas de senadores, bancadas de diputados y gente que plantea discursos que aquí poco menos que se está yendo la libertad de Chile, porque a alguien se le ocurrió decir, mire, tengo la impresión que nos están jodiendo con este negocio de la FP. Y afortunadamente yo creo que la gente tuvo que tener una evidencia, y eso te habla también de que los chilenos tomamos conciencia de las cosas cuando las tenemos en las narices. Sí, en forma muy tardía. Tuvo que jubilarse una gran masa de trabajadores. Tuvieron que la generación nuestra ver a sus viejos jubilarse con pensiones miserables para que la gente dijera, parece que en realidad esto que nos venían diciendo de no más FP, de que las FP funcionaban mal, de que nos estaban perjudicando como sistema de seguridad, parece que era verdad. Y era bien frustrante. Y me acuerdo que cuando empezamos acá con la coordinadora a armarla, justo coincidimos con talleres en los colegios. Y estábamos precisamente enseñándole a los chicos el tema de los derechos al trabajo, el tema de la previsión, el tema de la ecología, en fin, para dónde va el mundo. Y nos llamaba mucho la atención que los profesores donde íbamos a clase tampoco conocían cómo funcionaba el sistema de FP. Es más, ellos sabían que les descontaban, pero tenían la creencia que ese descuento iba al Estado. Ni siquiera tenían conciencia de que era un ente privado donde ellos estaban poniendo sus recursos, sus ahorros previsionales, y que este ente era el que estaba administrando sus recursos. Y que después se iban a tener que jubilar por este ente. Nosotros le preguntábamos, ¿y cuánto le descuentan? Sí, yo pago, me sacan 10% y eso va para el Estado. Y era como, no, po. Y entonces nosotros cambiamos los talleres que estábamos haciendo para los chicos y lo empezamos a hacer para los profesores. ¿Ya? Porque de ahí se generaba esta cosa así de multiplicar el conocimiento y los chicos y también los profesores podían hablarlo en las reuniones de apoderados. Pero había una resistencia tan grande de aceptar como que nos habían engañado. A veces cuesta más aceptar que te engañaron a aceptar una mentira. Sí, claro. Es que, claro, que te hicieron tonto es más ofensivo en lo personal al final, oye, Sí, que no lo vi. Y todavía cuando andábamos en la calle también explicando el tema de que proponen la coordinadora No Más FP, este sistema de reparto, tripartito, solidario, universal, mucha gente salía, pero estos fondos son míos. Claro. Decía, pero por este otro sistema usted se va a poder jubilar con arriba de 500.000 pesos. En cambio, con el sistema FP, usted con lo que tiene acumulado va a lograr solamente una pensión de 120.000 pesos. Ya, pero son míos. propiedad. Lo que pasa es que si durante 20 años, de 18 años de dictadura y otros 15, 20 más,
te machacaron sistemáticamente la idea de que la única propiedad valiosa es la privada, la tuya, lo que tú tenías en el bolsillo, claro, la consecuencia es eso. A veces yo creo que perdemos de vista y tendemos y voy a decir una cosa que aquí voy a jugar al filo al borde de la cancha. Tendemos a idealizar la idea del pueblo como una masa de gente indolente, una masa de gente incapacitada, sin ninguna arma, que hay que levantarla, como si tuviéramos todavía ese delirio mesiánico de venir a salvar al pueblo. El héroe. Pero en ese pueblo hay gente que está convencida también, y esa es la gente a la cual apunta el discurso político de algunos partidos, de que solo la vía privada y solamente el salvarse cada uno es lo lícito, es lo deseable. Y está convencida de eso, equivocadamente, porque perfectamente tú le puedes poner la evidencia. Mire, con su fondo de AFP usted va a sacar 162 lucas en este otro sistema usted va a sacar 240 lucas, es decir, va a agarrar 80 lucas más, 90 lucas más, 100, pongamos cifras al azar, y te van a decir siempre, sí, pero mire, es que eso tiene el Estado. Y aquí viene otra cuestión. Son décadas de machacar de que el Estado administra mal, sin ninguna evidencia, claro. de nada. La única evidencia que el Estado administra mal son las fórmulas de pensiones de las Fuerzas Armadas, que se van comiendo el 1,1 del PIB, del Producto Interno de Bruto, se está yendo en eso. Pero si tú te fijas... Yo creo que en parte esta creencia de que el Estado administra mal es por los niveles de corrupción que existen dentro de las instituciones del Estado y que de alguna manera los partidos políticos avivan y acrecientan poniendo gente en cargos públicos a veces o en trabajos de las instituciones públicas que no están preparadas para ocupar esos cargos. Sí. Entonces la gente percibe que la institucionalidad, el Estado, no sirve. Está todo mal, está todo corrupto. O sea, si tú vas a hacer un trámite y la persona que está ahí te dice no sé, o te va y pasea, te pimponea porque no sabe hacer la pega, porque la puso ahí un partido político para cumplir sus cuotas, queda esta sensación como que el Estado no sirve. Lo que pasa es que aparte queda esa idea, además equivocada, de que el privado puede hacer lo que quiere con su plata. Y cuando estamos hablando de fondo de pensión, eso de su plata, ahí permítanme recordarle a la gente que no es nada su plata, es la plata de nosotros. Cuando Juan Carlos Llobet era el gerente de una FP, no me acuerdo cuál, si era Cupru, Provida, etcétera, y se planta esa farra en el Caribe, en que aparece una foto muy enriquecedora, que está no vamos a cuestionar la foto, a cualquiera se podría haberlo sacado alguna vez en la vida esa foto, da lo mismo. El tema es que hubo mucha gente que dijo, uy, ¿qué tiene si es la plata de él? No, si él está gerenciando una administradora de fondos de pensiones. La AFP hoy día pueden decir tal vez que tienen un patrimonio de plata, pero fueron creadas con tasas de encaje mínimas, miserables. Lo que hoy día tienen lo han sacado de este pingüe negocio que es agarrar plata, 25 luquitas en comisión multiplicada por cientos de miles de trabajadores y devolver después un porcentaje para acá. Entonces cuando te dicen eso de que no, pero si es la plata de ellos, no es la plata de ellos, nunca fue la plata de ellos. Entonces también hagámonos cargo de que además en la empresa privada sí existe corrupción. O sea, todos conocemos la historia de algún pariente lejano, amigo, compañero de colegio de algún lugar. A este lo echaron porque le pillaron robando la pega. ¿Qué es eso si no corrupción? ¿Qué es? Pero le ponemos otro nombre. Y lo minimizamos con el hecho de que, pero es privado, es particular. Bueno, pero si usted está criticando de que la fórmula de que el privado, en el Estado hay corrupción y se roba, y me está tratando de decir que en la empresa privada eso no es, perdón, eso es de una candidez, porque yo te podría decir, en mi experiencia profesional, lo que más he visto en negocio, en asesoría, cuestiones que he visto,
es inevitablemente que hay robo y a grande escala en la empresa privada. Entonces, ese argumento de que el Estado es corrupto por sí, sí, está bien. Hay puntos, se los concedo. El jarrón que se le perdió al yerno del Lago en el gobierno del Lago y que parece que nunca lo enteramos, el Davilazo, otro numerito. Codelco, digamos, en general ha sido una empresa que más allá de todos los tironeos que le han pegado corporativamente, también ha dado bastante que hablar. Pero miremoslo por otro lado. Metro es una empresa estatal. No recuerdo que Metro esté vinculada a algún desastre o alguna gran crítica respecto de un modelo corrupto, Como etcétera. claro, y el servicio sigue siendo bueno. Es un servicio que es bueno, es caro todo lo que queráis, pero es una empresa que con un sistema gerencial privado, pero es propiedad estatal y sigue produciendo lucas. Entonces, eso de que el Estado administra mal supone necesariamente que es dar por sentado y es para anular la acción del organismo público en esta actividad y forma parte de un discurso y que es fácilmente superable con un buen diseño administrativo del organismo que lo va a hacer y de las personas que van a trabajar en eso. Ojo, que eso nos vincula a una cuestión que no quiero dejar pasar, que en la Constitución, y la veo muy poco en la discusión constitucional, que es minimizar el rango de gente, de empleados, funcionarios públicos que puede nombrar el presidente de la República. Esa es una cuestión que también está vinculada a estos diseños en la Constitución. Los principios de la administración pública tienen que estar en la Constitución. Y la idoneidad de la gente que tiene que estar ahí, esos son principios que tienen que estar ahí para que después se desarrollen en los gobiernos corporativos de las empresas públicas y en los servicios públicos. Entonces, si tú te fijas, volvemos con todo lo que nos convoca acá, todo termina conduciendo al diseño constitucional que tú hagas y a la decisión que hay que tomar en esta semana. Bueno, por eso fue el estallido social, pues este sistema no da para más, el sistema económico no da para más, el sistema político no da para más, y es como ya, vamos a resetearnos, estamos en este proceso. Lo que venga ahora de aquí en adelante también depende mucho de la gente, de las personas, de cómo se organizan, porque estábamos viendo este tema así como llevamos años de discurso de que el Estado no sirve, de que el Estado es corrupto, que el Estado administra mal, en fin, y que la empresa privada es exitosa y que todo por este lado va bien. La empresa privada funciona por el trabajo de los trabajadores, ¿ya? Y a través de su fondo de pensiones. Pero por otro lado, el tema del Estado, sin control, sin fiscalización, produce lo que yo te decía. Que meten a cualquier... Es lo que tú dices, po, que cualquier pelotuda va y ostenta un cargo público, toma malas decisiones y a quienes termina perjudicando a una gran cantidad de gente. ¿Ya? Lo que pasa en el sistema privado, cuando eso ocurre, hay mecanismos de gestión y control. O sea, en la empresa privada, si ponen a alguien que no tenga las competencias y ese genera pérdida o hace que la cosa no esté funcionando, lo agarran y lo sacan. En el sistema público eso no lo podemos hacer. O lo transforman en presidente de la República también 20 años después. Porque yo te recuerdo una cosa para echar abajo un poco la teoría y hacer un poco de memoria. Yo lo recuerdo que en el año 81 quebraron todos los bancos de Chile y quebraron por corrupción privada. No fue un fenómeno monetario, no, fue corrupción privada. Aquí hubo gente que lo que hicieron fue robarse el efectivo de las tasas de encaje de los bancos. Literalmente agarraron una bolsa de dólares y se la robaron. Claro, pero hay un punto ahí que me gustaría como en el tema del Estado y cómo el Estado funciona. Por un caso, digamos, externo. Hay un economista coreano que la otra vez estuve leyendo y él explica un poco todo este mito de que el emprendimiento y la forma privada de hacer empresa es la que mueve el mundo. Entonces, ¿qué hizo? Tomó dos casos, que era el tema Silicon Valley, que es como la gran punta de lanza del desarrollo, y el caso Corea que él conocía. Entonces explicaba dos cosas, que uno, el gobierno y el Estado es el principal activo en una empresa privada, porque es el cliente más grande. Sí, claro. Entonces, Silicon Valley, por ejemplo, tiene como base toda la estructura de vender tecnología militar. Entonces, cuando tú querés tener GPS en el teléfono, 30 años antes el GPS lo tenían los militares en guerra para poder ubicar a los enemigos. Luego tú lo tienes en el teléfono cuando ya no sirve y hay una tecnología mejor, digamos, que está haciendo esa pega. Por lo tanto, todas esas grandes empresas que vemos, Mac, Microsoft, etcétera, funcionaron primero con plata del Estado,
financiaron guerras o tecnología militar y luego crecieron como empresas grandes, pero se financiaron del Estado. Y en el caso de Corea, por ejemplo, era lo mismo. Corea no tenía ni recursos naturales, ni una economía como para poder desarrollarse al nivel que está hoy día. Y el Estado, de alguna manera, decidió que lo que tenían que hacer era comprar acero. Esa fue la decisión. Y todos los ingenieros comerciales les dijeron no hagan esa estupidez, porque van a tener que traerlo de afuera y no les va a servir. El Estado porfió, puso la refinería y empezó a hacer acero. Ese acero fue el que construyó los autos, pero los autos necesitaban radio, necesitaban neumáticos, necesitaban GPS. Sí, claro. Y todas las empresas que se desarrollaron para poder fabricar un auto terminaron fabricando LG, Samsung y todas las demás pantallas que hoy día tenemos en todos lados. Va generando Entonces sinergias el Estado generó el inicio de la economía coreana, no la empresa privada. Entonces ese mito de que son los privados los que crean la economía finalmente no es real, y el Estado entonces tiene que ser eficiente e inteligente para poder mover un país. Mira, Claro, y cuando hablamos de Estado, no estamos hablando así como de estas personas así muy bien vestidas que No. aparecen en la tele. Cuando hablamos del Estado, somos todas las personas de un país y que aportamos a través de nuestro trabajo, a través de nuestras acciones, para que se mantenga este país, para que se sostenga. A veces, claro, pasa eso, como que también en política, cuando uno habla en la calle de política con la gente, es como, no, si eso no tiene que ver conmigo. Es como, no, yo no me meto en eso. Y es como estar tan desconectado de estos temas que te genera una sensación de que mejor no me meto ahí. Y somos parte de aquello. O sea, está bien, usted no se quiere meter, pero igual está metido, igual está ahí. Entonces, si no se involucra más y no toma decisiones, quedamos en esta situación así de estos malos gobiernos y de estos malos sistemas. si llegamos a esto, fue porque la pata esta de que el privado lo hace todo bien y el Estado lo hace mal, va acompañada de toda una forma de ver el mundo que es despolitizar a la gente con el discurso de que la política es mala. La política no es ni buena ni mala. La política es una actividad que hay que hacer. Y es una actividad que hay que hacer porque obliga a controlar, obliga a mejorar la calidad de cómo tú administras el Estado. Si tú partes de la base que una actividad es mala, y tanto así que, no, si la política es mala, es muy sucia, es muy cochina, entonces bueno, puede que tenga todos esos elementos. Pero si ese discurso lo machacas con el objeto de que la gente se retire de lo político, lo que estás haciendo es que la gente la saques de lo público, no se interese. Claro. Y al final lo público a la corta o a la larga lo tiene que administrar y lo tiene que llevar a alguien para adelante. Entonces, cuando yo sospecho que cuando alguien empezó con el discursito este de que la política era mala, que dicho sea de paso, entiendo, me traigo a la memoria, lo inauguró el dictador, que el dictador, dicho sea de paso, era un político, era un militar devenido a político. La peor mezcla es el político que además tiene armas. El gran mal de América Latina es el militarismo, independientemente de que sean de derecha y de izquierda. El problema es que cuando los políticos visten de verde oliva, estás en el peor de los mundos. Y él, curiosamente, es el que hablaba de los señores políticos, y no vamos a dejar que los políticos... Pues él era un político. Y tú escuchas a gente hoy día con el discurso, por ejemplo, que sostiene el Partido Republicano, que hacen, y la UDI lo sostuvo durante muchos años, hacen políticas pegándole a la política, diciendo que la política es mala. Que la política no se... Pero si ustedes han hecho, ustedes se dedican a esta actividad, si están malas, retírense de ella. Claro, de algún modo provocan desinterés para que la gente arranque provocan y desinterés. quedan poquitos ahí a cargo de mover las Claro, cosas. y eso es funcional. Uno ve gente muy preparada, muy capacitada, gente que debería estar tomando decisiones, y cuando tú le preguntas, ya, pero ¿por qué no accede a este cargo? ¿Por qué no se No, es que no, yo no me meto en eso. Es que- Ay, pero claro, él no se mete, pero se mete el otro Sí, que claro. no cacha ni uno. O se mete alguien que sí cacha y forma un buen ejército de pinganillas y chambelanes que lo acompañan territorialmente. Se me vino a la mente algo muy cercano aquí. Entonces, tienes, por ejemplo, ese es lamentablemente el modelo. Si tú te fijas, todos conocemos además, por ejemplo, la historia de gente que fue ex militante de algún partido. Generalmente cuando tú conoces gente que fue ex militante, que era gente que tú decías, que es lamentable que esta persona se haya retirado de ese partido porque le hubiese estado bien. Pero al final cuando tú hablas con ellos, les dicen, ¿sabes qué? Me aburrí. Me aburrí de la ordinaria interna, porque el que va generando un liderazgo que pueda ir al interior de un partido medio a contramano de estos discursos,
se tienen que estar dispuestos a comerse más de algún mal rato. O sea, y todos los que han estado ahí se podría llegar a terminan esto. pensar en el fondo que los partidos son como, no sé, yo pienso en la DC. Y pensáis en un partido demócrata cristiano que tiene esta cosa como de la justicia social y tú decís a De todos gente los que se leyó partidos, una entonces encíclica. Claro, que se leyó la encíclica, que Claro. sigue al Papa, ¿no? Yo creo que la Claro, gente, que entonces, tú lo contaste a los demócratas cristianos y pida que hubo una encíclica, aparte que capaz que lo confundan con una enciclopedia. Claro, ¿no? y ahí pásate a la UDI, Popular y todo lo demás. Y todos tienen discursos muy bonitos, pero al final son como cajitas de empleo y no tienen nada que ver ni con la realidad de la gente ni con mejorar el país. Son Así es. sistemas como de recuperar empleo, moverse Son en una grupos- capa de Yo creo Son que de grupos utilidad muy nomás. pequeños de alguna Yo- manera también que yo creo están que- detentando todo el poder y las decisiones. O sea, un grupito Yo creo dentro que del hace partido rato maneja todo, ¿no? que no hay un conglomerado político que quiera gobernar Chile. Yo creo que hace mucho rato los dos conglomerados históricos, y más allá que pueda aparecer ahora uno terciando, que sería el Frente Amplio, se han dedicado como a administrar Eso. Chile. Claro. Y administrarlo, y vuelvo a repetirlo, desde la lógica de la economía, no desde la lógica... gobernar implica hacer política. Para administrar te basta mover un par de numeritos para acá y estas grandes cifras que les gusta mostrar a todos. Pero si tú querías realmente gobernar un país, tenés que tener otro plan, otro diseño, etc. Claro, y una mirada de futuro, así como ya, tengo esta cantidad de lucas, ya, ¿para dónde las llevo? Para acá. Pero en estas administraciones que hemos visto es como ya, esta cantidad de lucas, bueno, repartámosla entre nosotros aquí. Y así ha funcionado durante todo este tiempo. ¿Cuánto, por ejemplo, un poco lo que decía Rodrigo hace un rato, cuando daba el ejemplo de Corea, cuánto tiempo más vamos a escuchar a la educación superior, a los expertos en innovación, en tecnología, de que hay que meter plata en eso, de que hay que invertir en eso? Si esa inversión no la va a hacer el privado, porque el privado chileno, y cuando uno habla del privado chileno, la gente no se siente ofendida. No estamos hablando de usted, señor caballero, que tiene un negocio, un Claro, boliche, claro. etc. Estamos hablando de la gran estructura de inversión de Chile, que es la que mueve la plata de nuestros fondos de pensiones. ¿En qué se han hecho esas inversiones, entre comillas? En quedarse con los grandes recursos mineros, en crearse con los grandes recursos de la pesca. O sea, la semana pasada salió condenado un senador Arpi. que hizo un trabajo de corrupción, probablemente la corrupción más miserable que se puede hacer en una democracia, que es transformar la ley, que es el instrumento de igualdad y de regulación de una democracia, en un instrumento de corrupción para que otro se quedara con recursos naturales de todos los chilenos. Y resulta que esa ley está vigente. Y resulta que ni la Cámara de Diputados ni el Senado hace una amague siquiera de anular esa ley, a pesar de que ya tiene un senador condenado por eso y otro que zafó por arreglos y acuerdos y salidas alternativas con la Fiscalía. Entonces, volvemos al tema forestal que ha hecho tanto daño en esta zona. Entonces, bueno, si la decisión de los entes particulares no pasan ya más de un poco de lo que tú decías hace un rato, de rapiñar recursos naturales, reventarlos lo más rápido, y ojo, y reventarlos curiosamente con subsidios estatales, ¿eh? Sí. Todos estos negocios funcionaron con negocios estatales. Bueno, el organismo que tiene que hacer la función de superar esa forma de entender la economía tiene que ser el Estado. Y el problema es que en el diseño constitucional chileno está hecho para que el Estado no funcione, para sacarlo de la actividad económica, que sea un actor neutro. El Estado no puede crear, recuerden que de acuerdo al actual modelo constitucional, el Estado chileno, si quiere crear una empresa pública, requiere 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. O sea, se requiere poner de acuerdo a una gran cantidad de gente, porque la lógica que hay, que es una lógica económica, no política, es de que el Estado, que es el actor económico más importante en todas las economías, no solo en Chile, hay que excluirlo, hay que jibarizarlo, hay que hacerlo chiquitito para que yo, el privado, el particular, me pueda quedar con ese mercado. Mira la lógica. Incluso desde el libre mercado, lo que hice fue eliminar la competencia mayor que tenía para quedarme yo con el mercado. Qué bonita manera de entender la economía de mercado la que hicieron. Y eso se hizo en un proceso de rapiñaje indecente que básicamente implicó que particulares se quedaran con 600 empresas públicas durante la dictadura. Claro. Y son empresas públicas que eran viables, empresas públicas que eran lucrativas
y que de hecho, si hubiesen sido tan malas, no las hubiesen tomado. Claro. Yo quiero contar una cuestión, una anécdota para que la gente lo entienda. El Estado era dueño de hoteles. En Curicó hay un hotel que era propiedad del Estado y que fue rematado a precio miserable. En los años 80, en un remate que lo dirigían los militares. El actual Hotel Raíces era propiedad de la Sociedad Hotelera Nacional, que era una empresa de la Corfo. Esa, por ejemplo, ahí tiene usted un ejemplo de cómo el sistema privado lo que hizo fue comerse toda esta gran... LAN, CTC, Entel. Claro. Piensa, te estoy dando un ejemplo claro, te estoy dando un ejemplo y tú te vas a las más grandes, Llanza, CTC, etcétera. Eran cuestiones enormes, eran en tremendas empresas y parece que ya con los 30 años no hemos olvidado de cuál fue el origen de eso. Hay un libro que es de la María Olivia Monkever y no me acuerdo quién fue el que en base a ese libro hizo un estudio. Me voy a equivocar seguramente en la cantidad del monto, pero hizo el cálculo de cuánto era la pérdida económica que tuvo el Estado chileno por el rapiñaje de esas empresas. Y era una cifra astronómica. Ah, claro. Eran Innombrable. cientos de miles de millones, eran no sé cuántos fondos de pensiones de los trabajadores lo que se llevaron. O sea, llega a ser curioso que Entel, porque por último ya CTC se transformó en Movistar, o en Telefónica en algún momento. Pero Entel sigue siendo la empresa nacional de telecomunicaciones. Sí, ¿Ah? porque mira, y ahí tienes un muy buen ejemplo. Era tan buena la marca que ni siquiera le cambiaron el nombre. Ahí está. Porque si la marca hubiera sido mala, te la cambiáis. Claro. Oye, hay que ver como el resumen histórico y cómo las constituciones son las que determinan después el sistema social, político, económico que nos va a regir por mucho tiempo. Entonces, todo lo que estamos hablando es como, ya, golpe de Estado, arman una nueva constitución, sale el 80. Del 80 para adelante se crean todas estas otras leyes, los códigos que permiten que todas estas empresas estatales pasen a manos privadas. Y viene todo este periodo después de la alegría, ya viene en que en democracia todos estos partidos políticos también se hicieron parte de estos negocios que durante la dictadura se crearon. Sí, en lugar de superarlos, de modificarlos, de alterarlos, de reconducirlos, O sea, solamente simplemente se sumaron. Solamente pensar que el Partido Socialista invirtió o puso plata en las carreteras, que son las que ahora nos tienen así agobiados cuando tú querís, no sé, por salir y no andáis con las lucas en la mano, es como, ¿dónde están los principios? O sea, ¿para dónde iban? Ahora estamos en un proceso constituyente, donde nuevamente va a haber un cambio de constitución que nos va a determinar durante muchos años más cuál va a ser la forma en que vamos a vivir. Y ahí nosotros hacemos la invitación a las personas a pensar, a repensar este sistema que ya lo hemos sandía calá. Sabemos que esto salió mal, ¿ya? Y es como, ¿cómo lo vamos a hacer bien para adelante? Así que invitamos a la gente a que se involucre en este proceso constituyente. El proceso constituyente no es solamente ahora lo que va a pasar este año, que es escribir una nueva constitución. El proceso constituyente va a durar muchos años más, en la cual se van a hacer leyes después para ajustarla a la nueva constitución. Y ahí, si no hay control social, si no hay involucramiento de las personas, al final puede terminar en cualquier cosa. Mira, yo creo que eso tal vez es un mensaje, ya que vamos redondeando algunas ideas. Yo creo que la principal reflexión que uno puede invitar a la gente es la que tú haces. Este no es un orden natural. Aquí no es que la naturaleza haya obrado para crear este sistema. Este es un sistema creado a través de un golpe de Estado, a través de una política económica que no tuvo interlocutores por el otro lado, que generó, recuerden que Pinochet, cuando pierde el plebiscito, lo pierde con el 25% de la población en la línea de la pobreza y el 18% bajo la línea de la indigencia, con cesantía cerca de un 15%. O sea, y ese periodo oscuro, el periodo más oscuro probablemente de nuestra economía, que duró 5 o 6 años, que va desde el año 82-3 hasta el 88-89, es inconcebible que hubiese sido soportado por un gobierno democrático. Solo una dictadura era capaz de mantener ese grado de miseria y de pobreza. Entonces, hagan un poco memoria, yo les digo a la gente más joven, preguntarle a los papás,
como sobrevivían en los años 80, o los viejos que hoy día se están jubilando con estas pensiones miserables, los malabares que tuvieron que hacer para llevar pan a la mesa de sus hijos en esa época. Y ustedes se van a dar cuenta que esto forma parte no de un orden natural, sino de un plan financiero, económico, etcétera. Vuelvo a repetir, cumplió su ciclo, hay que cerrarlo, hay que eliminarlo, y ya se transformó hace rato en un sistema de abuso. Y yo creo que eso es lo que hay que superarlo. ¿Y por qué digo toda esta vuelta? La gente, cuando usted vaya a decidir por quién va a votar para candidato a constituyente, lo único que usted tiene que preguntarle a ese candidato o candidata es si va dispuesta a cambiar esto o no. Porque por mucho que le coloquen una frasecita de campaña y le digan que quiero llegar a la Constitución, usted pregúntele a qué quiere llegar a la Constitución. ¿Usted quiere modificar esto? ¿Quiere pegarle una maquilladita, una ajustadita? ¿O quiere hacer modificaciones importantes, transformaciones importantes? Cuando se repite un poco este discurso de la transformación, es para distinguirlo del mero maquillaje de las cosas, porque uno de los errores que tal vez pudo haber cometido la Concertación y la nueva mayoría de los tantos es que fue incapaz de llevar su proyecto político a transformar este sistema. Y se conformó con administrarlo, se conformó con al final siendo parte activa del mismo. Y puso eso al servicio de eso. Entonces, la Constitución es una oportunidad para escribir de nuevo. Las constituciones sirven, estos procesos sirven para hacer esto nuevo, para que este orden que la gente cree que es el orden natural, no es un orden natural. Claro. Lo podemos rediscutir, lo podemos rediseñar, y es un orden político, no solo Hay que económico. empezar a repensar también este tema del capitalismo, que es lo que sustenta todo este sistema y estas creencias y estos discursos. Y que genera una mentalidad. Y claro, y que genera no hay esta que mentalidad del despreciarla. sálvese solo. Y empezar a pensar así como, ya, si no es capitalismo, ¿qué es? Claro. Porque la gente cree que esto está escrito como en piedra y que, Sí, claro. y que no se Sí, va sí, y que claro. no se va a mover nunca. Pero hay que entender que todo esto son procesos y que estos procesos se mueven por la voluntad de las personas. Si no hay voluntad para movernos para allá, no nos vamos a mover para ningún lado. Sí. Nos van Ya. quedando como un minuto para ir cerrando con toda esta conversación. Y cuando tú decías lo de que hay que terminar con el capitalismo, buscar una solución distinta, aclaremos que no es el comunismo. No, para que, claro. para que queden tranquilos todos los que están ahí en Facebook después. Aquí nadie Hay quiere colar- ser ni Cuba ni Venezuela. colaborar. Insisto, los lugares donde los políticos Oye, visten Chile de verde no oliva tan son mal. malos lugares, del lugar que sea. Oye, ya, hay que pensar cuál es el país que queremos habitar, el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Ya tenemos toda la experiencia de lo que no queremos, ahora hay que empezar a pensar qué es lo que queremos. Así que gracias por venir, José Luis Cisterna. Muchas Palabra gracias. al cierre. Palabra al cierre, bueno, no, solo reforzar eso que hablábamos hace unos segundos. Una constitución es una oportunidad de escribir las cosas de nuevo, desde las grandes cuestiones Más filosófica a lo más. a lo más simple y lo más complejo, porque eso a la larga lo que nos va a impactar. Una constitución nueva, como tú decías, va a requerir ajustes, va a requerir leyes después que vayan adecuando, leyes de quórum, leyes de orgánica, lo que sea, leyes simples para llegar a un resultado. Y tal vez tratar de encantar a la gente con que es posible hacer las cosas de otro modo. Sí. Que es posible reescribir las cosas. Y que no se trata, como tú lo decías, ni de transformar Chile ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en la Unión Soviética. Son dictaduras de izquierda que a mí al menos me desagradan profundamente, tanto más como las fascistas de derecha. Se trata de que lo que nosotros vayamos a escribir sea lo nuestro. No el modelito que nos quisieron vender en Chicago, no el modelito... En el siglo XVIII, XIX nos queríamos parecer a Francia, después nos quisimos parecer al Imperio Inglés, después nos quisimos copiar a Estados Unidos, después fuimos un juguete de la Guerra Fría y terminamos con una dictadura fascista. Nos toca hacer nosotros. Ojalá lo que vamos a escribir sea el proyecto de nosotros. Ya, pues así que hay organizarse a todas las personas y empezar a involucrarse un poco más en este proceso en el que estamos inmersos. Bien, le damos las gracias por haber estado, las gracias a nuestro entrevistado por estar acá. Yo creo que vamos a tener que repetir porque quedamos cortos. Y nos Yo vemos. dispuesto. Gracias por estar en Distrito Independiente hoy. Muchas gracias por la invitación. Vivo TV presentó Distrito Independiente.